¿Quién fue? Es muy difícil recordar toda la trayectoria, pero Luciana, sí hay apuntes que nos permiten perfilar quién fue José Pepe Mujica, ¿verdad? Absolutamente, Luis. Como bien decís, la trayectoria es muy, pero muy vasta, muy larga. Una familia que viene justamente también de origen político, pero vamos a ir resaltando algunos puntos centrales, si se quiere, icónicos de la vida de Pepe Mujica. Integró, como bien señalabas vos recién en la conversación con Sanguinetti, la organización guerrillera Tupamaros. Fue una de las personas que incluso fundó Tupamaros hacia mediados de la década del 60 y también, por supuesto, en los años 60. Estuvo 14 años preso, prácticamente 14 años preso, la mayoría de ese tiempo en celdas muy pequeñas, en absoluta soledad, y dijo Pepe Mujica en más de una oportunidad que gracias a esa adversidad que vivió durante esos 14 años que estuvo detenido, fue que pudo templar buena parte de su forma de ser y su forma de mirar el mundo. Es muy impresionante cuando asume como presidente de la Nación, se hace un desfile militar como en muchísimos países, y él tiene un especial reconocimiento cuando pasa al regimiento Floridita, donde él había sido detenido, torturado, y hace una reverencia que fue muy criticada por un sector de la izquierda uruguaya, como diciendo, ¿cómo puede ser que el hombre que ha sido detenido, secuestrado, torturado, haga esto? Y se lo preguntaron y él dijo, eso es el pasado. O sea, él tenía esta convicción de que el pasado es memoria, que el pasado no hay que olvidarlo, pero que él trabajaba como dirigente político hacia el futuro. Es muy emocionante. Incluso sí, respecto de esto que decís, es súper interesante escucharlo hablar, por ejemplo, en el documental que filmó Kusturica, que fue allí a Uruguay a filmarlo, y él decía, la naturaleza nos puso los ojos adelante para mirar para adelante. Sería interesante tener un ojo atrás. Sin embargo, tenemos los ojos adelante, necesitamos mirar para adelante. Uno de esos hitos, si se quiere, dentro de estos 14 años en que estuvo preso fue lo que sucedió en septiembre de 1971, cuando junto a otros 105 tupamaros se escapó, se fugó de una cárcel que después devino en shopping, ¿no? Allí en el centro de la ciudad de Montevideo, bueno, el pasaje de las carretas que él también visitó a lo largo de digamos, de su periodo como presidente. Y fue justamente también uno de los rehenes, una de las 9 personas señaladas como rehenes de la dictadura. Es decir, eran los que iban a ser ultimados en el caso de que que intentaran nuevamente escaparse. Hace un punto y seguido y seguimos recordándolo a Mujica. En este estudio, plena pandemia del coronavirus, hacíamos Animales Sueltos y con muchas menos canas lo entrevistábamos y le preguntábamos por la Argentina. 2020, en el año 2020, mirá Mujica. Pero la Argentina no nos sorprende, es un país maravilloso. Y sabe una cosa, no por la cabeza, más bien por el corazón. Con mucho dolor creo que va a salir algún día, en algún momento va a salir. El problema es que no vuelva a entrar. ¿Qué pasa en la Argentina, Pepe? Se quieren demasiado poco. Se reprochan constantemente y se insultan demasiado. Una cosa es discutir ideas, discutir diferencias, pero usted sabe que cuando uno mira los espacios, ve una dureza y hasta como a veces como una especie de sordo deseo de ofender. Y por ese lado pienso que no va la cosa. Más que un problema económico, más que un problema político, hay un problema de afectos, de amor. Sí. La Argentina está divorciada hace tiempo en materia de sus afectos. ¿Cómo quiero decir? A uno le da la sensación que ni siquiera la selección de fútbol logra la maravilla de juntar de que exista un nosotros, por momentos, ¿verdad? Si la Argentina pudieran respetarse un poco más entre ustedes mismos, tienen una enorme potencialidad. Son un pueblo maravilloso,
pero gastan un montón de energía inútilmente. A veces parecen unos niños ricos. Qué impresionante, más allá del peinado, que Gravia se ríe de mí, tiene toda razón. Pero escuchá esto, Gustavo, dice, ese sordo deseo de ofenderse entre ustedes, ese gasto de energía para odiarse a los otros. Yo digo, no voy a hacer ningún comentario tan obvio, ese sordo, me lo quedaré para toda mi vida, no me acordaba, ese sordo deseo de ofender a los... No de polémica, digo, Mujica y Sanguinetti se dijeron cosas políticas heavy. Hoy los escuchaba a ustedes con Ernesto, que para mí fue la mejor semblanza que se hizo, con Ernesto Tenenbaum, la mejor semblanza que se hizo de Pepe Mujica. Y él hablaba de algo que es tan fundamental y tan poco frecuente, que es asumir las contradicciones que uno tiene. Digo, porque Pepe Mujica, obvio que tuvo contradicciones, como tenemos todos. Todos somos contradictorios. No hay todos buenos, todos malos, todos coherentes, todos impecables, todos que yo cuantas cosas más. Y me parece que Mujica lo que hacía era reconocer, asumir su contradicción, ¿no? Sí, son contradicciones desde otro lugar, ¿no? No son las mismas que las nuestras. No es lo mismo tomar las armas y después cargarlas y armar un frente para gobernar. Y cuando armás un frente para gobernar, tener ahí la grandeza de no tener el rencor sobre los que en algún momento vos pensaste que eran tus enemigos. Salvemos distancias, porque son de realidades distintas. Decía recién Luciana, 14 años estuvo preso. Mandela estuvo mucho más. Nelson Mandela en Sudáfrica estuvo mucho más. Y es impresionante verlo a Mandela cuando se junta con sus captores. Hay un obispo, pues, cuando yo era joven me acordaba de las cosas, un obispo católico sudafricano que sienta a todos, torturadores y torturados, y les dice, no vengo acá para decir que somos todos iguales, pero vengo a ver quién es el que está arrepentido y está dispuesto a mirar para adelante. Imagínate. Bueno, recordemos un poco más de Pepe. Claro, Luciana. justamente en esta transición que bien señalás, ¿no? De del fusil a las urnas, en el año 1989 fue cuando forma parte de la fundación del Movimiento de Participación Popular del MPP, que empezó a aglutinarse y también a sumarse al Frente Amplio del que recién hablaba Gustavo. Fue diputado, fue ministro de Agricultura, claro, de su predecesor, de Tabaré Vázquez, fue también senador. Y claro, vos recordarás, Luis, que cuando fue ministro justamente de Agricultura, empezó a forjarse la posibilidad de que fuera efectivamente quien fuera el próximo vicepresidente, en realidad, porque Danilo Astori era el que parecía, que en ese momento era ministro de Economía, parecía que se planteaba como presidente. Después, y datos. Sí. En las internas uruguayas van los candidatos, el que gana es el presidente, el vice es el que pierde. Entonces, por eso, como vos muy bien decís, Astori era el número opuesto y el vice iba a ser Pepe Mujica, le gana. Y Astori es su vice. Exactamente. Digo, acá eso fue un intento, ¿te acordás, con De la Rúa y Fernández Meijide, que después se frustra, ¿no? Para decir, che, es apenas una interna. No es que estamos enfrentados al punto que no nos vamos... Va a ser mi vice. Y otra forma de vincularse presidentes y vicepresidentes muy distinta de la de acá, ¿no? Obvio. Y como ministro de Agricultura fue bien polémico Pepe Mujica. El campo se había enojado porque empieza a meter mano Pepe Mujica con el tema impositivo en el campo. ¿Qué más? Bueno, a ver, volviendo ya a lo que fue su mandato entre los años 2010 y 2015... Algunos datos salientes que dejó justamente como presidente del Uruguay. Hubo un crecimiento económico promedio de 5,4% en esos 5 años. Logró la reducción de la pobreza, no tanto como le hubiera gustado, dijo él, y terminó su gobierno con cerca del 70% de popularidad. Después fue electo senador y bueno, lo que todos sabemos, ¿no? En más de una oportunidad siguió formando parte de la vida pública en Uruguay. Tal es así, Luis, que hay que recordar que el actual presidente, Yamandu Orsi, fue una suerte, digamos, de discípulo y a él incluso lo acompañó en la campaña presidencial. Hasta el año pasado estuvo, digamos, ejercitando claramente su posición política y acompañándolo a Orsi en la militancia. Cuando él fue ministro de Agricultura, se produce la crisis de las pasteras. Claro. Y la postura de él fue una postura muy... Viniendo de la izquierda se pensaba, y el kirchnerismo acá creyó que iba a encontrar un eco que no encontró, porque el kirchnerismo pensaba otra cosa, y hay que recordar que una de las pasteras de acá
se fue y no se radicó en Argentina por un oscuro Claro. episodio que nunca terminó de ser aclarado. Pero porque si ese oscuro episodio no hubiera sucedido, por lo menos Ence, la española, se hubiera radicado en Argentina. Y él tuvo una postura muy dura, pero a favor de la economía de Uruguay. Todo el mundo pensaba que iba a salir con una Sí, una cosa ideológica. con una cosa ideológica. Y dijo, no, esto es un negocio y esto le va a dar de comer a los uruguayos. Y teniendo en cuenta que era una persona muy afianzada con la cuestión medioambiental, Claro, ¿no? bueno, Porque fíjate cómo trabajaba vivía. justamente en el Bueno. espacio rural, ¿no? Era floricultor junto a Lucía. Claro, escuchémoslo más a Pepe Mujica. Y que no se cansen de ser buenos. Aunque el ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Hay que aprender a hablar con el que te llevamos adentro, el que nos enseñó el secreto de la misantropía. La gente habla mucho con ese aparato, pero no habla con el que lleva adentro. Pero es muy impresionante. Fijémonos si podemos encontrar el momento que Sanguinetti decía acá en el programa, el presidente Sanguinetti decía acá, les toca compartir Senado, se sientan al lado y se despiden juntos. Y si la memoria no me falla, es Topolansky, la esposa de Pepe Mujica, Lucía Topolansky, la que está presidiendo el Senado. Es una ovación. De vuelta, pensar los 257 diputados y los 72 senadores ovacionando a dos expresidentes que los tuvieron en su seno. Digo, el Senado ha tenido expresidentes. Imagínate que eso Y pasara. de ideologías totalmente distintas. Pero claro, digo, Sanguinetti y Mujica, si lo podemos encontrar, vale la pena. Y algunas frases que Luciana ha rescatado del presidente Mujica. Algunas frases, mira, fíjate, la vida es una y se va. Hay que darle sentido a la vida. Hay que luchar por la felicidad humana, no solo por la riqueza, constantemente haciendo alusión a darle importancia a la riqueza de lo que tenemos y no de lo que no tenemos, de lo valioso que es el tiempo, cada minuto y cada instante de nuestra vida. Sos libre cuando escapás a la ley de la necesidad. Fortísimo. Decía nada más. Fortísimo. Así, Séneca puro y duro. Discutamos lo que vos quieras, pero cuando solo podés ser libre una vez que la necesidad no te apremia en la puerta de tu casa. Es interesantísimo. Y rescatar en estos días ese sentido de la palabra libertad me parece... La palabra libertad, el rechazo al odio, al insulto, al maltrato, ¿no? O sea, me parece que ojalá, ¿no? Ojalá, viste, es acá enfrente, no estamos hablando de los cantones suizos o de las democracias escandinavas, ¿no? Es acá nomás, es acá enfrente. Acá veo algunos uruguayos que dicen, tampoco idealicen. No, es cierto, no hay que idealizar, no hay que idealizar. Pero yo comparto con Antonio que hay un nivel de convivencia y de educación, de respeto, que es notorio en Uruguay. No, es cierto, uno conoce uruguayos que viven ahí y que tienen críticas, obviamente, porque son ciudadanos y han vivido todo el tiempo cada medida del gobierno, pero yo creo que a nosotros los argentinos, más allá de la convivencia ciudadana, nos sigue sorprendiendo mucho que un presidente llegue en un Fusca, porque ese era lo que usaba, y se vaya en un Fusca. Que llegue viviendo en una tapera y termine yéndose a la misma tapera. Nos sorprende a nosotros y al mundo, Gustavo. Eso nos sorprende a nosotros y al mundo entero. Sí, pero algo cambió, pero lo tuvimos, ¿eh? Arturo Illia se iba en colectivo a su casa desde la Casa Rosada. Sí. Y se murió sin tener un lugar. Le tuvieron que alquilar una casa porque se murió sin tener donde morirse. Pero qué desafío encontrar alguno. A ver, dale. En los últimos 20, 30 años. Bueno, Alfonsín. Alfonsín también. Vivía en su departamento de Santa Fe, Callao, y que tenía solo un valor incalculable, la biblioteca. Perdón, el que tuvo la suerte, y me incluyo, de ir a ese departamento y que te recibiera Margarita Ronco y te hiciera esperar en la biblioteca, pues decía, esto no existe. Este lugar es... Ese es el mayor valor. No, esto era Alfonsín. Sí. Luis, perdón, Lucía. Porque ella se especializa en eso. El problema es que nos acostumbramos a que la obscenidad era algo natural y que había que entenderlo porque el poder era eso. Y aparte digo, hay cosas, son horribles, decía la señorita Diana de primer grado, las comparaciones, ¿no? Pero digo, hablábamos de Sanguinetti y de Mujica. Miremos Chile. Yo me acuerdo de la despedida del presidente Frei. La despedida de Michelle Bachelet. Se iban caminando en la Asamblea Legislativa aplaudidos. Mirá cuando dejan el Senado Julio María Sanguinetti y José Mujica.
Pone el fin de una era política en Uruguay. Este martes, 2 expresidentes del país anunciaron que renuncian a sus escaños en el Senado. Se trata de Julio María Sanguinetti y de José Mujica. Ambos, ya octogenarios, han marcado hasta la actualidad el desarrollo político del país. Sanguinetti, de corte conservador, se convirtió en 1985 en el primer presidente electo tras la dictadura. Por su parte, Mujica, ex guerrillero y defensor de la izquierda, fue presidente entre 2010 y 2015. Y aplauso, digo, es una cosa, bueno, muy significativa. Algunas otras frases que Luciana recogió del presidente Mujica. Un legado que podemos, si se quiere, reivindicar o por lo menos resaltar respecto de lo que fueron sus 5 años en el mandato. Por un lado, la posibilidad de que personas del mismo sexo se casen, ¿sí? Este es el segundo país, después de lo que sucedió en la Argentina, que también permitió en América Latina la posibilidad del matrimonio igualitario. El aborto, la posibilidad de la elección respecto de la posibilidad, digamos, de decidir respecto del propio cuerpo para las mujeres, más allá de que él era un eterno defensor de la vida, decía, son las mujeres las que cargan con esto. Y también algo que recorrió Luis el mundo, vos bien te lo acordarás, la decisión de permitir la regulación del uso recreativo del cannabis. Claro. Vos sabés que hace ya más de 10 años esto está sucediendo en Uruguay, se puede comprar en las farmacias, en 40 farmacias habilitadas, se puede comprar cannabis de uso recreativo. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, la única forma de luchar contra el flagelo del narcotráfico es terminar con la posibilidad de que esto sea un negocio para aquellos que lo venden. Tan obvio como eso, ¿no? Las modernísimas teorías de la reducción de riesgo y de reglamentación del consumo, incluso para uso recreativo, era un moderno. Vos lo escuchabas hablar sobre este tema que yo he estudiado mucho, y era un tipo moderno. Pero bueno, hubo reconocimientos de muchos dirigentes del mundo, Luciana, ¿no? Entre ellos, Gabriel Boric, que ayer lo contábamos, estaba en China cuando se enteró junto a Luis Ignacio Lula da Silva, que va a tratar de viajar para poder estar en los funerales. Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga, ¿no? De una forma muy campechana. Qué hermoso posteo, qué cariñoso. Que hay hoy en el mundo, pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito, para no desbarrancarnos, como nos decías, bueno, una de las frases del presidente Gabriel Boric respecto de la despedida para Pepe Mujica. Vamos. Te prometo que mirá qué lindo es, perdón, te complico. Pon el de Boric otra vez. Te prometo que el olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía, que es otra gigante de América. A tu pueblo uruguayo que tanto quisiste y al mundo entero que te tomó prestado. Al mundo entero que tomó prestado. Gracias, qué lindo tener un presidente que decide recurrir a la poesía o a la metáfora, ¿no? Pero bueno, dale, hay más. Y hablar desde la sensación. Bueno, este fue el presidente, obviamente, del Uruguay. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor, te vamos a extrañar mucho. Viejo querido, gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Así se comunicó oficialmente. ¿Recordás, Luis, que lo contamos antes de ayer? Dijimos que el presidente Orsi había estado hablando respecto de los últimos momentos de vida, evidentemente, de Pepe Mujica, que lo había visitado jueves, viernes de la semana pasada, que había estado con él y que dijo ya estaba realmente en sus últimos días. Lula da Silva, un amigo, posteo, ¿no? de años de militancia. Me desperté en Beijing con la triste noticia de que hoy nos dejaste, Pepe Mujica, dejándonos llenos de tristeza, pero también con muchas lecciones. Su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano, y ese coraje y esa fuerza pueden venir acompañados de humildad y desapego en sus casi 90 años de vida, que cumplía ahora, Luis, el 20 de mayo. Mujica luchó fervientemente contra la dictadura que existió en su país, defendió la democracia como pocos y nunca dejó de luchar por la justicia social y el fin de todas las desigualdades. Está viajando, decíamos, para tratar de volver rápidamente al país. Decía y pensaba recién cuando estaba mirando el posteo de Boric, lo que te dicen los uruguayos, no creemos un mito, esto es algo que no, y es peor todavía, esto es algo que puede pasar en el mundo. Quizás el discurso de despedida más emotivo a Piñera lo dio Boric.
Recordemos Piñera que se accidenta con un helicóptero que cae en un lago que él quería mucho. Y 2 personas así, igual que Sanguinetti. En las que antípodas de la las política. antípodas. Es decir, la civilización existe. Pero claro, no sé, No nos llega a no lo nosotros. pregunto Claro, no nos llega a irónicamente. nosotros. No lo pregunto irónicamente, lo pregunto con curiosidad. ¿Hay despedida del gobierno argentino de Pepe Mujica, de la Cancillería o de la presidencia? Desconozco. Hubo mensaje. ¿Hubo mensaje? No lo sé, Hubo no mensaje. lo sé. Mensaje Vamos a del buscarlo. presidente Milei. Me gustaría buscarlo, ¿no? Para ver cómo lo hace el presidente. ¿Tenemos algún fragmentito más de Pepe Mujica? Démonos ese gusto de escucharlo un poco. El tipo que aparte hablaba pausado. A mí me gusta. Primero, el tono uruguayo es mucho más pausado que el nuestro en general. Pero viste, nosotros que entrevistamos mucho político y mucho dirigente que son una ametralladora en general de lugares comunes, Mujica hablaba pausado. Y Topolansky no te cuento, ¿no? Su esposa es una... Ahí los vemos a los dos, Qué jóvenes. Topolansky, los que la conocían decían que era más brava, más enérgica que el propio Mujica, ¿no? Y esto, me reitero, pero alguna vez le preguntamos, estábamos en Radio La Red con Rosario ayer y con Valeria Mirabelli, le preguntamos, senadora, ¿pero por qué le funciona mejor? Y ella dijo, me pareció tan simpático, es que mi paisito, usted se pone un poquito en punta de pie y ve hasta el fondo. Y ustedes no pueden ver eso. Ustedes tienen tantas cosas en el medio, es muy difícil. Bueno, el propio Sanguinetti tiene escrito un texto muy hermoso sobre la dificultad de gobernar países tan grandes como la Argentina o como el Brasil. Esto es Evo Morales, Luciana, ¿no? Sí, exactamente. Evo Morales dijo, nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica, recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración en la patria grande, quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia del pueblo uruguayo, toda América Latina está de luto. Recordemos, Luis, claro que Pepe Mujica asume el gobierno en un momento donde estaba, digamos, si se quiere, una suerte de mirada de patria grande de América del Sur, con el propio Evo Morales también en el gobierno, con Lula da Silva también con una fuerte impronta, es decir, un momento, digamos, muy particular para América del Sur. Me gustaría leerte, si querés, lo que preguntabas respecto de la Cancillería Argentina, si querés después de los comentarios. Escuchamos un pedacito de Pepe Dale. y buscamos eso para ponerlo en la pantalla. Más de Pepe Mujica. Cuando uno es joven, el amor es tormentoso, lleno de llamarada y explosivo. Cuando entra en la ancianidad, es un refugio, es una dulce costumbre. Es la forma humana de dispararle a la soledad. Casi nada. Y felices hasta donde se puede ser feliz cuando se te está acercando el último viernes. Bueno, 3 despedidas de 2 expresidentes y del actual presidente, Luciana. Claro, y ahora vamos a lo que comentó en también la red social X, Cristina Fernández de Kirchner. América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía, mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo. Tuiteó entonces la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también hizo lo propio el expresidente Mauricio Macri, que dijo: mi recuerdo y mi respeto para Pepe Mujica, fue una persona honesta, comprometida con sus ideas y con la historia de su país. Mis condolencias al pueblo uruguayo, a su familia y amigos. Cristina Kirchner, a ver, Pepe Quiero ver Mujica la despedida de la Cancillería Argentina o del presidente. No sé, yo lo pregunté desde mi total ignorancia. ¿Está? Hay un comentario de la Cancillería, no sé si lo tenemos ya para ponerlo, Bueno, pero lo buscamos. si no lo leo. ¿Del presidente de la Nación directamente hay algo? Entiendo que no, por ahora no lo voy a... Bueno, chequémoslo, por favor. no. Sí, perdón, Hay Mercedes. del Gordodán que dice una menos. No. Perdón, no te enojes, Mercedes. No, cero enojo. No. No funda en desubicación. Hay un límite que se llama buen gusto, calidad humana, con cariño, respeto y admiración, Mercedes. Acá está, Yo por lo menos Cancillería. en mi espacio hay cosas que no quiero reproducir. Perdón. El de Cancillería. Perdón. Ayer, entre las cosas que se repasaban, fue el último encuentro entre Cristina Kirchner y Pepe Mujica, que fue hace pocos meses.
que fue luego de que él se refiriera a ella, esto que vemos en pantalla, y ella ahí salió explicando, fui a despedirlo. Después que se dijeron. No, y él le dijo... Es más brava que el tuerto quedó como... La vieja es más brava Es más brava que el tuerto quedó como frase de camiseta. Que si está lo buscamos a eso. Pero aparte es muy Mujica. Sí. Recontra. Es muy... él dice en un momento... yo soy un viejo, Catanga, el tipo hablaba así. Súper. O sea, cuando le dice la vieja, ¿por qué no suelta? Es hermoso. Hoy lo volví a escuchar con ustedes, insisto, en la radio. ¿Por qué no suelta? Dice que se transforma en una mujer de consulta. O sea, como diciendo, ya está. ¿Viste? Sí, perdón, Mercedes. No, que decía justamente eso, ¿por qué no suelta la torta? Fue lo que dijo Pepe Mujica en su momento cuando Cristina volvía al Senado de la Nación, ¿no? Como vicepresidenta. Bueno, tenemos Macri y la Cancillería Argentina, Sí. Luciana. A ver, vamos a leer el mensaje que dio justamente Luis, la Cancillería Argentina, respecto de la muerte de Pepe Mujica. Ahora lo estamos buscando en producción. A ver, la República Argentina expresa sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, y las hace extensivas con respeto a su familia, al gobierno y al pueblo uruguayo, dice el comunicado que publicó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nada más que eso. Esto. O sea, tuit del presidente de la Nación en persona hasta ahora no hay. Seguramente lo va a haber. Sí. Seguramente va a haber una condolencia al presidente de la Nación en nombre del pueblo argentino. Digo, pues esto Sí, no es claro. una cuestión personal, es una cuestión de que representa, estoy convencido de que va a haber un tuit al respecto. Claro. Bueno, esto que refería recién Mercedes es cuando lo entrevistan, está hablando de la Argentina, y ahí dice, no artefacto, cuando habla del peronismo, esta cosa que los uruguayos no entendemos, y llega Cristina, y así la refería. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo demás, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta largar el pastel, eh? ¡Qué lo valió! Bueno, después le pidió disculpas. Cuando se encontraron en un acto de una universidad, le pidió disculpas por lo de vieja, y etcétera, etcétera. Pero no por todo lo Claro, que, lo otro que no por todo pensaba. lo otro, solamente por la cuestión Pero, estética. perdón, ¿tiene Por las razón? No. formas. Totalmente. Tiene toda la razón del mundo, además. Digo, ¿Cómo les cuesta soltar el pastel? Pero Hermoso. lo cual es cierto, y digamos, y cómo obtura, ya lo hemos dicho miles de veces, cómo obtura la aparición de nuevas generaciones. O sea, ¿cuál es la nueva generación? Axel Kicillof, te cuento el vínculo de Cristina y Axel Kicillof, diría la doctora, hola, ¿qué tal? Sí. ¿No? O sea, como está con este tema. Y por supuesto, bueno, contame un poco de las exequias, cómo va a ser. Estamos viendo imágenes en vivo Exacto. de la televisión uruguaya, ¿no? Mira, hace ¿Cómo va a 40 ser? minutos salieron justamente el cortejo fúnebre desde el centro de Montevideo, desde la Plaza Independencia. Ahora van a pasar por diferentes puntos. Entiendo que en este momento están enfrente de uno de los puntos, de los dos puntos que se iban a visitar o por donde iban a pasar, que es justamente la puerta. Mira, ahí la vemos a Lucía Topolansky, fíjate. Ahí está Lucía Ella Topolansky. está en el auto, acompañando el primer auto, acompañando el cortejo fúnebre. Te decía, Luis, que uno de los puntos por donde iban a pasar justamente es donde estaba el local del MPP. Y a las 12 del mediodía se espera que lleguen al lugar donde se va a dar el último adiós. A partir de las 3 de la tarde se van a abrir las puertas del Palacio Legislativo para que allí puedan entonces los uruguayos y las uruguayas despedir a su referente, un hombre de más de 40 años de vida activa políticamente hablando, y allí van a poder ir a darle su último adiós. Recordemos, 3 días de duelo oficial en el Uruguay. Lo mismo han decidido en Brasil. Y de esta manera entonces está recorriendo el centro de su querida ciudad de Montevideo el cuerpo de Pepe Mujica. Bueno, tomamos audio de la televisión uruguaya despidiendo a José Pepe Mujica. De alguna manera también respetando que fuera la gente la que decida cómo se hace esta despedida, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Mujica, ¿no? Que las puertas del Palacio Legislativo estén abiertas hasta que todos vayan. Correcto. No sé cuánto... Bueno, ahí ya cambiamos de escenario, ¿no? Es así.
Estamos en la sede del MLN Tupamaros, ahí muy cerca ya por Tristán Narvaja, y se escucha a don José. Son injustas las comparaciones, yo lo decía, no se puede comparar un país ni de la dimensión ni de la característica, pero al menos sí nos parecemos en la geografía, en distintas tipologías. ¿Cuánto de estable es, profe, el Uruguay desde el punto de vista económico? O sea, con el tema inflación, con el tema... No, es otro mundo con relación al nuestro. Desde el punto de vista de la inflación, Uruguay está dentro de los países que están en un rango entre el 4 y el 6-7% de inflación anual. Anual, por supuesto. Nosotros tenemos que acá porque 4 es frecuente en Uruguay es algo parecido a Chile en ese sentido. Uruguay sí ha estado y sigue estando de una buena medida muy preso de lo que le pase a la Argentina, mucho más que Chile, en cuanto al impacto que nuestras crisis económicas tienen del lado uruguayo. Recuerdo algo que vos lo mencionaste recién en el pase con Antonio, que fue el reportaje al presidente Valle. Ahora lo vamos a buscar. Ladrones del primero al último. Yo lo recuerdo mucho porque yo era el jefe de equipo de ese reportaje y de hecho yo estuve en la edición y lo presenté en Bloomberg Televisión. Ah, tenés razón, en Bloomberg. Era la época que yo estaba en Bloomberg Televisión. Y busquemos una imagen de impacto, Rabanal joven. El impacto de en su licencia con y no solo conmigo se van a reír, con este se van a reír mucho más. Perdón. ¿Y por qué fue por qué cito el caso? ¿Por qué fue esa reacción? Porque Uruguay estaba ante un temor de que la corrida que nos estaba pasando, eso fue cuando estábamos saliendo de la compatibilidad, de que la corrida que estábamos pasando acá se trasladara a Uruguay. Finalmente no pasó, finalmente tuvo algún ruido, pero Uruguay siempre está mucho más cercano a nuestras crisis que lo que está en otros países de Latinoamérica. Pero su economía tiene una estabilidad y sus principios macroeconómicos. Vos pensás, Luis, que Uruguay es un país que importa la totalidad de energía, salvo la energía que tenemos, que producimos en Salto Grande y en alguna central térmica. Ellos importan todo el petróleo, importan todos los autos. Es decir, en eso tiene un modelo que hasta es muy más parecido al chileno en cuanto a su dependencia con el mundo. Totalmente distinto al argentino. Uruguay sí o sí tiene que estar abierto al mundo, no le queda otra. Pasa que, Rubén, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se explica? Porque mostraba muy bien, Lu, la etapa donde él preside Uruguay tiene un crecimiento del 5,5%. Sí. Y una reducción de la justamente pobreza. Una etapa en que la Argentina comienza a tener todos los números negativos. Bueno, porque estamos hablando de 2010-2015. Digo, no estás hablando del periodo anterior. Lo que te digo es que ellos tuvieron un camino totalmente distinto. Hace mucho que tienen un camino totalmente distinto. Pero porque tienen políticas a largo plazo, independientemente del partido que cada presidente represente, tienen políticas que el presidente que llega no las saca. Está bien, pero antes, a mí me daba la sensación de que antes estaban como más ligados a lo que nos pasaba a nosotros. Claro. Si nosotros estábamos para abajo, ellos estaban para abajo. Te doy un ejemplo, el mercado de la carne. Sí. Nosotros en algún momento decidimos que Argentina no exportaba más carnes porque había que privilegiar el mercado interno. Uruguay dijo, la carne hay que ver qué hacemos porque es una manera de que entren dólares. Claro. Y tuvieron una política totalmente distinta. Hoy, entre ellos, los paraguayos y los brasileños se quedaron con todo el mercado que era nuestro. Dos recuerdos vamos a hacer de Mujica. Uno bien ideológico, que va a ser el segundo, que es el tema un hombre de izquierda en serio. No los de acá, que abren por izquierda y cierran por derecha. Que va a condenar la dictadura. Pero este es muy particular, porque lo decía Sanguinetti cuando hablaba con nosotros, cuando asume Pepe Mujica, todo el mundo decía, bueno, se va a cuadrar con las formas, olvídate. Lo recibe al entonces rey Juan Carlos I de España, y lo recibe en su chacra, fíjate a dónde lo hace sentar, a donde tenía, a los que hemos ido a la chacra, eso era la chacra de Pepe Mujica, y lo recibe de esta manera. Sí, mi señor. Sí, nos vimos. Hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos vimos en el palacio. ¿Qué tal? Bien. Vamos a sentarnos por ahí. Vamos a sentarnos ahí afuera. Cuidado. Lejos. Vamos acá. Cerquita. Déjenlo. Los focos, tenerme en mi casa
de hombre... Sí. Tú sabes que yo viví muchos años preso, 30 años entre los dos. Entonces... Sí. Naturalmente. Y aprendimos una cosa. A vivir liviano de que pasa, poca cosa. ¿Sabes? Y dicen que soy un presidente pobre, que era un presidente pobre. No. Pobres son los que precisamente viven lo que pero cada cual tiene su manía. Qué cosa fea. Qué cosa fea. Bueno, aquí estamos en nuestra casa. Ahí está, por las dudas, el señor que está a la derecha es el presidente de la Casa Real, el responsable de la Casa Real, y luego el canciller, en una silla que son de chapitas de gaseosa, me parece que son. Sí. Es una, como decíamos con Luciana, reciclable. Esto recibe al rey de España. Marzo de 2015. Exacto. Y después habla de Chávez y de Maduro. Digo, esto es lo que uno admira, que es que un hombre de la izquierda dice, bueno, hasta acá llego. Cuando hay una dictadura, hay una dictadura. Y Mujica habla así de Venezuela. Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dicen? Claro, digo, o sea, era complicado para encuadrarlo en los cánones de no, a mis amigos yo los defiendo, a mis enemigos no me importa si tienen algo bien, los critico. Estas son las imágenes, Luciana, del Mujica joven, del Mujica incluso que va a estar detenido, ¿no? Exactamente, que como decíamos, estuvo 14 años preso en, prisiones realmente donde él mismo contaba, ¿no? Donde no había separación entre los que eran presos políticos y el resto de los presos. Estaba junto con los presos comunes y obviamente eran presos, los presos políticos eran presos que quizás tenían otra formación académica, otro vínculo incluso con el arte, con la poesía. Y bueno, contó justamente en varias de sus entrevistas cómo se daba ese vínculo, cómo se daba esa interacción en los momentos en los que podía, porque realmente él estuvo mucho tiempo aislado en prisiones, en celdas muy pero muy pequeñas, donde prácticamente pasaba las 24 horas del día encerrado. Como bien señalaste, fue torturado. Su propia mujer, Lucía Topolansky, también estuvo detenida, también fue presa, porque recordemos que ellos, más allá de ser compañeros de la vida, fueron compañeros de militancia. Ella también formó parte de Tupamaros, con lo cual conoce de primerísima mano toda la vivencia de lo que fueron esos años de plomo allí en Uruguay. Bueno, Mujica es hermoso para hacer un documental. Pepe Mujica por Pepe Mujica. Estoy en una etapa de presidente y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusanos que se va. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta.
Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Es hermoso, es hermoso. Y este es un recuerdo muy especial, que es el encuentro con el Papa Francisco. Hoy escuchaba testimonio, mirá, no sé si tiene audio. ¿Tiene audio? Vos me decís, Maxi. El Papa también reciente electo. Ahí está, ahí vamos. Y lucha por la justicia social. Vuela alto, querido Pepe. Es solo un relato del encuentro. Es muy interesante porque Pepe Mujica contundentemente se definía. Me acuerdo en esa nota que hicimos aquí en Animales Sueltos, él decía, yo soy ateo. Digo, pero no le da un poco de un cachito. Yo soy ateo. Pero, y agrega en varios reportajes, mi pueblo, el pueblo latinoamericano, es profundamente creyente y católico. Y yo no voy a estar alejado de mi pueblo. Por lo cual respeto mucho a las instituciones y a este Papa, que era el Papa Francisco. Digo, también una vuelta ideológica o de pensamiento que no muchos pueden tener, Gustavo, ¿no? No, yo no recuerdo más que el Papa en algún momento dijo que iba a pasar por Uruguay, pero finalmente no fue. No pasó por Uruguay. No fue. Hubiera sido muy difícil que pasara por Uruguay sin venir. Es verdad, bueno, vino Brasil. Pasó por Brasil, pasó por Chile. Total, claro, por Paraguay no me acuerdo si estuvo, pero no vino acá. Pero imagínate, Uruguay es el patio cerca nuestro. Sí, está. El río solamente nos separa, pero bueno, es probable. De cualquier manera, ¿qué es lo que me parece que nos sorprende a los argentinos de Mujica? Yo insisto, a todos nosotros nos sorprende la concordia, pero vos mismo lo decías, esa misma concordia política vos la ves en Chile. Sí. Y la ves en Paraguay, quizás desde otro lugar, la ves en varios países. A mí me parece que a los argentinos lo que más nos sorprende de Mujica son algunas frases que te llegan como frase de vida que vos decís, ¿cómo utilizo esto para mi vida personal? Primero, a mí me parece que hay mucho de Mujica que uno diría, ¿cómo me gustaría vivir bajo estos preceptos? Y no puedo. Y no puedo. Y lo otro, que me perdonen los políticos argentinos, un tipo que llega y se va de la misma forma en que llega, a nosotros es una rareza absoluta. Es extraterrestre para todos nosotros. Sí, ahí concuerdo con lo que dice Gustavo, porque además lo citábamos con Chile también. Presidentes que se van después de haber terminado su mandato ovacionados por propios y ajenos, que sus sucesores están allí para dar continuidad. No es que cada uno que llega refunda la patria, arma, desarma. Y este mensaje reiterado de muchos presidentes y expresidentes, que es el amor expreso de alguien como Pepe Mujica hacia su país. Y sabes que hay algo que es bajarte de tu narcisismo. Sí, o sea, totalmente. yo no te quiero nada vos, no me gusta nada lo que pero vos fuiste presidente, yo fui presidente, tengo una obligación por sobre mí para entender que representamos un montón de gente. Ahora vamos a ver un ratito a Jorge Valle, el expresidente uruguayo. Yo me acuerdo con el tema del conflicto de las pasteras, que fue gravísimo ese conflicto, con rutas bloqueadas, con piquetes y con tremendo. En Uruguay aparecieron los 4 presidentes vivos en aquel momento, entre los que estaba Pepe Mujica, si mi memoria no falla era Tabaré, el presidente de aquel momento, Tabaré Vázquez, estaba Valle y estaba Sanguinetti. Y yo quiero decirte que Valle si entre Sanguinetti y Pepe Mujica había tirria, imagínate. entre Valle y Mujica había realmente una cuestión de desprecio personal. Pero los tipos dijeron, somos más importantes nosotros como presidente, no como con nombre y apellido. Bueno, Mujica por Mujica. ¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito viejo. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres. Los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos.
Los recursos necesarios existen. Están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar. Y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento. Y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta, las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá y la vas a sentir chillar. De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base. El tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo. De construir porquerías con obsolencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar. En la sociedad contemporánea... Bueno, esto es una de las notas de los documentales que hizo Daniel Filmus, que entrevistó a todos los presidentes latinoamericanos. Súper interesantes son estas entrevistas que hizo Filmus. Hay recuerdos de los uruguayos. Para nosotros uno de los uruguayos más notorios es siempre el negro Rubén Rada, que está subiendo, que ahora vamos a verlo enseguidita, que está subiendo historias. Y hay algo que es de muchísima tranquilidad en el desfile de despedida. Si tenemos imágenes en vivo de lo que está pasando allí en el Uruguay, hay aplauso callejero y tranquilidad. O sea, lo que a mí algo que me obsesiona, que yo les decía que lo vi 1000 veces en Sanguinetti, no aparecen las custodias. Cuando lo vi hace 2 meses en el Aeroparque, a Sanguinetti, viste que vos empezás lo voy a decir en términos periodísticos, buscás al culata, al señor que lo está cuidando. Yo digo, ¿dónde está el custodia de Sanguinetti? Que le pregunté. Digo, presidente, no, yo viajo con mi secretario, con una tranquilidad, mira, gente que está saludando, gente que está aplaudiendo. De hecho, Luis, el presidente Orsi está de pie, o sea, está encabezando el cortejo fúnebre caminando. Mira. Caminando. Claro, Va obviamente. caminando por la avenida Tristán Narvaja, junto con sus ministros, a pie. La gente del costado saluda, tranquilos. Con un reconocimiento a alguien que andaba por la calle, que recibía en la chacra. ¿Alguno conoció la chacra de Pepe Mujica? ¿Tuviste? Contame. Estuve de refilón, de nada, me quedé afuera, no entré a la casa, pero de una simpleza, una humildad y una lucidez. Ahí está. Justamente que es como decías vos, ¿no? Que era como la firme del matrimonio, claro, por decirlo de alguna manera. Bueno, el negro Rubén Rada lo recuerda a Pepe Mujica. Bien, a las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi... Bien, a las 3 de la... Ahí está, ese es el recuerdo del negro Rubén Rada, que también, o sea, había como una tranquilidad de parte de los artistas uruguayos de pronunciarse políticamente. Viste que acá es un lío. Hay un artista dice tal cosa, es como un lío. Bueno, les pido un segundo para recordar a este hombre que dijo: el odio solo enferma y estupidiza. Estoy hablando de Pepe Mujica, porque hay información urgente en la 24.